Estudiantes, es un gusto saludar. Mi nombre es Juan Antonio, asesor de preparatoria abierta en Guanajuato, en el Centro de Asesoría de San Luis de la Paz, mi prepa San Luis en Facebook. Ya estamos en el capítulo 4 de la unidad 3 del módulo 11, las paradojas económicas de Japón, las caras de Jano de las tasas de interés y de cambio. Sección 8 es la que corresponde al capítulo 4 y bueno, tendrá más secciones pues, pero la sección 8 es la que continúa y el título: la paradoja japonesa, crisis de largo plazo y abundancia de recursos financieros. Es común considerar a Japón como una potencia comercial y financiera. No obstante, las evidencias nos muestran que hasta 1980 la balanza comercial japonesa registraba unas veces superávit y otras tantas déficit. Pero a partir de 1981 entró en una fase en que la demanda externa se convirtió en una importante palanca de crecimiento económico. Así, el gráfico siguiente te muestra el rápido crecimiento del superávit de la balanza comercial nipona. Nipona se refiere a Japón, quiere decir japonesa. Notarás que a partir de 1981 las barras rojas, que son las exportaciones, sobrepasan en permanencia a las azules, que son las importaciones, y que el superávit comercial crece en términos exponenciales de 1982 a 1994, con tan solo dos contracciones, en 1990 y 1991, como resultado de las crisis de la economía estadounidense. Acá un recuadro del lado izquierdo y nos dice, para saber más, en la mitología romana, Janus, latín, era el 10 de los finales y los comienzos. Por eso era representado con una cara mirando hacia atrás y otra hacia adelante, lo que le fue dedicado el primer mes del año, llamado Januaris en latín y raíz de January en inglés. En español tuvo varias transformaciones: Janeiro, que fue mantenido en el portugués, y Janeiro, para terminar siendo llamado enero. Su festejo era el primer día del año, para evocar el año que finalizaba y el año que comenzaba. En la actualidad usamos imagen de Jano para indicar dos procesos de naturaleza aparentemente diferente. En el caso de Japón, el estancamiento prolongado de la economía nacional se produjo en un contexto marcado por abundancia de recursos, así como por los aspectos positivos y negativos de las tasas de interés y de las tasas de cambio. ¿Esto a qué viene? Bueno, la explicación donde dice las caras de Jano de las tasas de interés y de cambio. Por eso viene esta referencia a Jano, ya nos da una explicación. Vienen las barras azules, las barras rojas en un gráfico. Viene también por aquí una pendiente que muestra varios puntos y nuevamente gráficos para analizar y entender y sobre todo comprender. Tratándose de comercio exterior, debes tener en cuenta que en esa época el dólar era prácticamente la única divisa utilizada para pagar las transacciones comerciales. En la época en que acabamos de leer el párrafo anterior, antes de la explicación de Jano, que estábamos hablando sobre de 1980, algo así hablamos. Vamos a dar un repaso, sí, 1980, 94, 91, por ahí entre los 80s y los 90s. Bien. Entonces, ya estamos nuevamente en eso, acá de la que estábamos tratando. Y entonces continuamos con la lectura. Desde 1950 hasta 1970, las autoridades japonesas habían mantenido una tasa de cambio fija de 360 yenes por dólar. En 1971 apreciaron la moneda y hasta 1977 mantuvieron una tasa de cambio de 308 yenes por dólar.
¿Qué significa apreciaron? Bueno, le aumentaron el precio, de otra forma sería depreciaron o devaluaron según donde estemos leyendo, vamos a encontrar una forma o la otra. Luego dice, en 1979 la tasa fue de 206 yenes por dólar y a partir de entonces volvió a registrarse una fase de depreciación hasta 254 yenes por dólar en 1985. El 22 de septiembre de 1995, los ministros de Economía y los responsables de los bancos nacionales de Alemania Federal, Estados Unidos, Francia, Japón y el Reino Unido se unieron en el Hotel Plaza de Nueva York y, bajo presión del gobierno estadounidense, acordaron apreciar sus monedas respecto al dólar. Como consecuencia del acuerdo, la tasa de cambio media fue de 185 yenes por dólar en 1986. A partir de entonces se produjo una apreciación permanente de la moneda nipona y llegó a su valor máximo en 1995, 93 yenes por dólar. En japonés el fenómeno fue bautizado como endaka. Otro recuadro por acá anterior y nos dice, en el capítulo 2 conociste el concepto comercio total, compuesto por la suma del valor total de las exportaciones más el de las importaciones de una economía. Ojo aquí, repasen y ya saben que lo que es comercio total se refiere al total de exportaciones y de importaciones. Ahora la noción balanza comercial es igual a la diferencia entre el valor total de las exportaciones y el de las importaciones de una economía determinada. Bueno, balanza comercial es la diferencia. ¿Qué significa la diferencia? Le restamos el más grande al más pequeño. Ese es el resultado de nuestra balanza comercial. Cuando las exportaciones superan las importaciones, la balanza comercial de un país registra un superávit. Esto es cuando nosotros vendemos más de lo que compramos, tenemos un superávit. Cuando las importaciones son superiores a las exportaciones, se dice que la balanza comercial es deficitaria. Por otra parte, la demanda externa es la demanda existente en el mercado internacional por los productos de una economía particular y es representada por el valor total de las exportaciones de dicha economía o por la cantidad de bienes y servicios producidos en un país y solicitados por los consumidores de otros países. Bien, entonces dice la demanda externa es la demanda existente en el mercado internacional por los productos de una economía particular y es representada por el valor total de las exportaciones de dicha economía. Le dan muchas vueltas para decirnos que la demanda externa es lo que los demás países quieren y bueno, es más o menos así. Leanlo ustedes, interprétenlo y sobre todo entiéndanlo. Nos quedamos en que este fenómeno fue bautizado como endaka. Viene otro recuadrito y nos dice para saber más. El dinero es una mercancía peculiar, pues es la única que en una economía donde todos producen para el mercado puede cambiarse directamente por todas las mercancías. Por lo tanto, siendo una de tantas mercancías, el dinero también es objeto de compra, de venta y también está sujeto al juego de la oferta y la demanda. En una economía nacional, un intermediario financiero toma en préstamo el ahorro de unos agentes económicos y les paga una tasa de interés igual a I. La tasa de interés está representada por la I latina minúscula. Por otro lado, presta ese ahorro a otros agentes económicos y cobra una tasa de interés igual a 2I. Así, después de descontar la tasa I pagada a los ahorradores, obtiene un beneficio equivalente a I y al beneficio medio obtenido por una inversión en cualquier sector económico y es, en consecuencia, el precio del dinero. El precio del dinero, bueno, es lo que me cuesta a mí. Nos manejan como tasa de interés, lo representan con la letra I, lo que nos tratará
de decir nuestro material es que si yo pago el 10%, es decir, si pago 10 pesos de 100 que pido prestados, el precio de esos 100 pesos pues es 10 pesos. ¿Por qué se dice el precio? No quiere decir que valga 10 pesos, sino que eso es lo que a mí me cuesta conseguir esos 100 pesos. En la economía internacional, las transacciones entre divisas son realizadas por intermediarios. Dichas transacciones suponen un precio de compra y un precio de venta. La diferencia, precio de venta menos precio de compra, representa el beneficio del intermediario. En ambos casos, opera el juego de la oferta y la demanda. Según ese juego, cuando la demanda supera la oferta, el precio del bien en cuestión aumenta. En el mercado de dinero y aumenta, y en el de divisas el precio de la moneda demandada aumenta. Por el contrario, cuando la oferta supera la demanda, el precio del bien disminuye. En el mercado de dinero, que es el interés, disminuye, y en el de divisas el precio de la moneda ofertada disminuye. El de divisas es igual, es el mercado de moneda. Lo que sucede es de que le llaman divisa a una moneda de una única denominación, por decir, el dólar es la divisa estadounidense, el peso es la divisa mexicana, etc. Esta dinámica favoreció el desarrollo de Japón como una potencia financiera que introdujo la modernización de las economías del sureste de Asia. También provocó la crisis financiera de 1991, que sumió la economía japonesa en una fase de estancamiento que se prolonga hasta ahora. Continuamos con el ¿cómo se llama? Se me pasó el tema principal. Y nos dice: el gráfico siguiente te muestra la influencia de la tasa de cambio sobre las tasas de crecimiento de la balanza comercial. Las barras amarillas muestran el promedio anual de las tasas de cambio del yen con respecto al dólar, y las curvas representan el cambio porcentual anual de la balanza comercial japonesa, medida en yenes en azul y en dólares en roja. A ver, vamos a entender otra vez el gráfico y nos dice, muestra la influencia de las tasas de cambio sobre las tasas de crecimiento de la balanza comercial. Las tasas de cambio sobre las tasas de crecimiento de la balanza comercial. Las tasas de cambio es el precio de las divisas, el precio de las monedas. La balanza comercial, bueno, ya habíamos dicho que era diferencia entre importaciones y exportaciones, si mal no recuerdo. Entonces, bueno, a leer con atención y a tratar de comprender bien el gráfico. Nos muestra ¿cómo se llama? La balanza comercial medida en yenes, medida en dólares, con azul y rojo respectivamente, y la curva amarilla, si no recordamos, es el promedio anual de las tasas de cambio del yen con respecto al dólar. Luego dice, notarás tres cosas. La primera, los cambios porcentuales están directamente relacionados con la evolución de las tasas de cambio. Disminuyen cuando el yen es apreciado, cuando las exportaciones japonesas son encarecidas, entre paréntesis, y aumentan cuando el yen se deprecia, cuando las exportaciones japonesas son abaratadas. En las fases de apreciación del yen, el cambio porcentual de la balanza comercial medida en dólares es más grande que el de la balanza comercial medido en yenes. En las fases de depreciación sucede lo contrario. A ver, nuevamente dice, en las fases de apreciación del yen, es decir, las fases en donde el yen se pone caro, el cambio porcentual de la balanza comercial medida en dólares es más grande que el de la balanza comercial medido en yenes. Y en las fases en donde el yen se pone más barato, estas gráficas cambian. El comportamiento de la curva el comportamiento de la curva de la balanza comercial es regular en diente de sierra a partir de 1986. Es decir, esa regularidad va aparejada con la tendencia hacia la apreciación casi permanente del yen.
¿Esto qué significa? Apreciación casi permanente significa encarecimiento casi permanente del yen. Esas tres cosas son las que vamos a notar viendo la gráfica. Tomen su gráfica, vean uno de los puntos, después vean el otro y finalmente el tercero, por supuesto después de ir comprendiendo cada uno de los anteriores. Tema para la siguiente: la dinámica de las tasas de interés en el mercado japonés del dinero. Tengan ustedes excelente semana, excelente tarde, buen provecho. Mi nombre es Juan Antonio, asesor de Preparatoria Abierta Guanajuato en el módulo de asesoría de San Luis de la Paz. Mi prepa San Luis en Facebook. Por favor, suscríbanse, denle like, sugerencias en la zona de comentarios para tratar de mejorar este material. Y para los que piensan que este material no funciona para nada, bueno, permítanme decirles que sí funciona. Les voy a decir por qué. Resulta que con las palabras clave del título, de la descripción, YouTube en automático empieza a recomendarme videos relacionados. Obviamente pues a ustedes les va a recomendar también videos relacionados con los temas que estamos tratando, y van a encontrar videos de grande calidad y videos muy bien explicados. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, que mi video mal explicado, mal hecho, finalmente los va a conducir a material de buena calidad, y es ahí donde está la utilidad de estos videitos. Véanlos por favor, y les insisto, la suscripción, el me gusta y las sugerencias en la zona de comentarios, sean tan amables. Gracias, hasta pronto.